Gamavisión presenta A Fondo. Muy buenos días, bienvenidas a Fondo. Miércoles 14 de enero nos van a acompañar Andrés Castillo, asambleísta de ADN. Vamos a hablar sobre proyectos, reformas legales prioritarias y juicios políticos en la Asamblea Nacional. También Pablo Játiva, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Hablaremos sobre las relaciones geopolíticas de Estados Unidos. Y Pablo Zambrano, economista, vamos a dialogar acerca de varias acciones para mantener el crecimiento económico en Ecuador. Les invitamos también a seguirnos en vivo a través de nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, @gamavision.ecuador. Iniciamos este espacio revisando la agenda legislativa, proyectos, reformas legales prioritarias y juicios políticos en la Asamblea Nacional. Me acompaña Andrés Castillo, asambleísta. Buenos días y bienvenido. Hola, Yesenia, buenos días. Un saludo a quienes nos ven y como aún estamos a tiempo, feliz año a todos. Muy bien, sí. Muy bien. Que también le vaya muy bien entonces este año. A usted de la misma manera. Gracias por invitarme. Iniciemos hablando sobre la agenda legislativa, las prioridades que tiene la Asamblea Nacional en este año. Se trató hace poco también la ley de repetición. Sí, bueno, la Asamblea Nacional sigue exactamente el mismo libreto que había aprobado en los primeros 100 días de administración. Sin embargo, de eso lo que va a variar un poco es la velocidad. Nosotros estamos trabajando fuertemente en proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad, temas tan importantes como la ciberseguridad, como la ley para los agentes de seguridad penitenciaria, la ley de homologación de uniformes militares y las reformas al 158 de la Constitución que habla sobre la incorporación de las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional para el conflicto armado interno. Eso en cuanto a seguridad, pero asimismo hemos tratado leyes que la revolución pretendía hacer archivar, como la ley de repetición, y esa es una ley que está caminando, que ha vuelto a la comisión y que ahí vamos a tener un debate súper importante porque es necesario en el Ecuador tener una ley que permita recuperar lo robado. Entonces ahí le he dado al menos 4 temas importantes, 5 temas importantes que la Asamblea ha dado prioridad para este año, sin perjuicio de lo que se pueden hacer en las otras comisiones. Y en esta ley que tiene que ver con la ley de repetición, ¿cómo les fue en el Pleno? Porque claro, había ciertas posiciones que querían el archivo, que se regrese a la comisión. En este momento, ya está en la comisión. Esa fue la razón de la bronca de hace una semana y un día, la que tuve que protagonizar yo y que aprovecho la oportunidad para pedir disculpas al país por el bochorno, más que por el concepto. Porque el concepto de esa discusión fue justamente que el Ecuador, de acuerdo a lo que establece la Constitución, está obligado a tener una ley de repetición. ¿En qué consiste la ley de repetición? En ese conjunto de normas que permita al Estado recuperar lo que se pierde por culpa de funcionarios públicos, sea esto por inoperancia, impericia, incapacidad, violación a la ley, corrupción, lo que fuere. Yo quiero contarle al menos de 3 casos. El caso de la Oxy. 1.061 millones de dólares tuvo que pagar el Ecuador por esa mala operación. ¿Quién se hizo responsable? Nadie. ¿Quiénes pagamos? Todos. Andes Petroleum, 300 millones de dólares. ¿Quién se hizo el responsable? Nadie. ¿Quiénes pagamos? Todos. Ya viene lo que tenemos que pagar de la Chevron, 200 y pico millones de dólares. Ahí andaba el economista Correa, se trajo 4 gringos izquierdosos ahí a meter la mano en el lodo, a decir la mano negra de Chevron. Más de 200 millones de dólares a pagar. ¿Quién se hace responsable? Nadie. ¿Quién paga? Todos. Y cuando nos pusimos a discutir en el Pleno que debe existir una norma que permita recuperar lo perdido o permita recuperar lo robado, a la revolución no le gustó y llevó la discusión al plano de la agresión física, de pretender golpear a otros legisladores, de los gritos y de los insultos, pero ninguno ha sido capaz de sostener el porqué de la negativa de que esa norma exista y el porqué del ánimo de archivar un proyecto de ley tan importante y que adicionalmente la Constitución obliga a que se lo promulgue. Así es que nosotros vamos a perseverar. La comisión ya tiene para preparar el informe para el segundo debate. La asambleísta Camila León ha presentado un proyecto alternativo. El ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador, presentó también en su momento. Vamos a acumular y vamos a darle al país una ley
que permita recuperar lo robado, así a la revolución no le haga mucha gracia. Asambleísta, ¿qué se consideró para desempolvar esta normativa, ¿no? Y también porque si ya pasó la comisión, entonces tiene que haber una mesa de trabajo, tiene que haber comparecencias, es decir, se puede ajustar. Sí, que en efecto en el Ecuador se sigue perdiendo plata por eso y seguramente perderemos plata más adelante por las inconsistencias o por la irresponsabilidad de funcionarios públicos. Le voy a contar 2 casos más, que parece chiste, pero es anécdota. Hace unos meses teníamos las redes sociales llenas de información de que al Ecuador probablemente le va a tocar pagar $200 millones a un expresidente de la República por su destitución allá en el año 97. Muchos de los que nos ven en la televisión ahora ni siquiera habían nacido en esa época, pero si al Ecuador le toca pagar $200 millones, ¿quién se va a hacer responsable? Nadie. ¿A quién nos va a tocar pagar? A todos. Por lo tanto, hay que trabajar para que ese proyecto de ley salga pronto. Otra que es un tanto más reciente. En el año 2008, el señor Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, por orden del señor Gustavo Larrea, exministro de Gobierno, quien a su vez, por orden del economista Correa, decidieron destituir 57 diputados argumentando un poco de cosas. Esos diputados han presentado una demanda internacional. Esa demanda internacional está por salir. Si es que esa demanda ordena pagar, ¿quién tendrá que pagar? ¿El Estado ecuatoriano? ¿Quién le va a pagar? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién nos está viendo en la televisión ahora tomando el desayuno? No, pues tienen que pagar los que se les ocurrió esa maravillosa idea. Pero claro, el correísmo se opone. Entonces, un poco la idea es apurar estos procesos, primero para evitar, porque las normas lo que tienen que buscar es ser preventivas, evitar que se cometan errores. Pero si ya se los cometen, que sean responsables por sus actos. Hablemos también de tiempos. Por ejemplo, esta en tiempos establecidos, ¿cuándo más o menos ya se volverá a tratar? Y también las otras, las que hablábamos al inicio, en temas de seguridad, que también es un tema que nos preocupa a todos. Bueno, son temas distintos en cuanto al manejo de los tiempos. Por ejemplo, la de la reforma del artículo 158 de la Constitución, que nació de la consulta popular del año 2024, en donde la gente dijo que estaba de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen del control interno del país en cuanto al conflicto armado interno. Eso ya ha pasado el primer debate, ha regresado a la Comisión de Seguridad, se preparará el informe para el segundo debate y yo espero que dentro de un mes y medio, en 2 meses, en el peor de los casos, ya tengamos un informe para un segundo debate y la podamos sacar. Las otras están un poco más crudas de seña, tengo que reconocer. Es decir, la ley esta de los guías penitenciarios, por ejemplo, ha requerido de un debate bastante más sostenido, porque son muchos actores los que participan ahí. Los guías penitenciarios, los jueces, las autoridades del Ministerio de Bienestar Social, las autoridades del SNAI, las autoridades de la policía, en fin. Entonces, a todos ellos hay que escucharle. Usted fue legisladora y conoce muy bien, entonces está un poco más retrasado. La ley de ciberseguridad, ya está listo el informe para el segundo debate, seguramente en estos días ya tendremos para el primer debate, ya en estos días tendremos el primer debate en el Pleno y eso es fundamental entender, porque a ratos cuando uno habla con nombres de ciberseguridad como que está muy lejos, pero usted, amigo o amiga que nos ve a través de este medio, habrá visto y habrá escuchado cómo en el Ecuador te vacían las cuentas del banco con un clic, o te cambian los datos del registro civil con un clic, o te dañan la información de tu empresa con un clic, o te roban información a partir del uso de las redes sociales, o te hacen violencia informática a través de las redes sociales. Entonces, todo eso estamos regulando para garantizar que en efecto los delitos informáticos sean sancionados en el Ecuador. Eso ya está para el primer debate y se demorará un poco de tiempo más. Y una que es fundamental, que yo le voy a meter mucho entusiasmo, es una ley que no la presenté yo, la presentó un ex asambleísta en el periodo pasado, el asambleísta Ramiro, que era de Ambato, se me fue el apellido, pero bueno, en todo caso, él presentó un proyecto de ley de homologación de uniformes militares. El 2 o el 1 de enero tuvimos que ver cómo delincuentes disfrazados de policías disparaban a gente en la calle. En Mocolí, ese crimen atroz que tuvimos que lamentar en los primeros días del año fue de la misma forma, en motos vestidos de policías. Entonces no podemos seguir en un país en donde tú compras uniformes militares en la tienda de la esquina, ¿no? Hay que tener un proceso de homologación, de regulación, que haya control, etcétera, etcétera, para evitar que eso se use. Y claro, la ley de repetición, eso está ya para segundo debate, para preparación de segundo debate. Espero asimismo que se demore 1 mes, 2 meses, no sé, pero sobre eso habrá que caminar, porque lastimosamente, como es un proyecto político no, un proyecto de ley
que a los políticos no les interesa porque resulta incómodo, seguramente la revolución les llenará de observaciones, de objeciones, etcétera, para que esto se demore bastantito en salir y algunos puedan seguir robando con impunidad. Vamos también en este caso a hablar de los juicios políticos. ¿Cómo estamos en temas también de lista, ¿no? De juicios políticos? Avanzando como establece la norma, Yesenia. Hasta la semana pasada no estaba ningún juicio político en orden. Usted conoce muy bien y la audiencia tiene que conocer que lo que establece la ley orgánica de la función legislativa es que los juicios políticos tienen que ir a ser atendidos en orden de presentación. No había ninguno en carpeta, no había ninguno en archivo. Entonces, la Revolución Ciudadana durante la época del receso legislativo presentó dos juicios políticos, uno en contra del señor Mario Godoy y otro en contra del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que establece la norma? Y aquí yo quiero dejar zanjado definitivamente aquellos argumentos que dicen que nosotros estamos ganando tiempo. ¿Qué es lo que dice la norma? Cuando se presenta un juicio político, el presidente de la Asamblea tiene hasta 5 días para convocar al CAL para abocar conocimiento. Ese tiempo se puede multiplicar por 2, es decir, hasta 10 días cuando hay más de un juicio político presentado al mismo tiempo. La Revolución presentó 2 y ahí es cuando ya me comienza a llamar la atención porque resulta que presentan 2, pero el uno presentan mal, sin las firmas. En todo caso, a pesar de que el presidente tenía 10 días para poder convocar al CAL, lo convoca en 2. Nosotros volvemos de receso la semana anterior, el día martes, pasa el miércoles y el jueves ya estaba conociendo el CAL el juicio político contra Mario Godoy y contra el Consejo de la Judicatura. Se manda a la Unidad Técnica Legislativa, eso dice el segundo inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le invito a la audiencia a revisar. ¿Qué dice el segundo inciso? Una vez que se conoce, la Unidad Técnica Legislativa tendrá 3 días para levantar un informe técnico revisando los requisitos, es decir, las firmas, quién presenta, el anuncio de la prueba, es decir, todos los requisitos formales. El juicio político de Godoy sí estuvo completo. El domingo pasado se reunieron. Ya ha pasado a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización irá arrancando. Lo que no ha sucedido con el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana, porque, oh sorpresa, la Revolución, que son quienes presentaron el juicio político, inexplicablemente, a pesar de haber sido firmas digitales, resultan inconsistentes. Que Dios averigüe y perdone cómo es que presentan 2 juicios políticos al mismo tiempo y el uno con las firmas inconsistentes, mal hechas. Tan importantes son las firmas de señal que en periodos pasados la Revolución, para evitar enjuiciar a los ministros del señor Guillermo Lasso, retiraron las firmas para avanzar pronto a los juicios de la señora Gabriela Sommerfeld y de la ministra Palencia a propósito del tema de Glass. Entonces, aquí no es una cosa de forma de firmitas nomás. Las firmas son bien importantes y quienes las presentan son los responsables de presentarlas bien. En este caso, la Revolución no lo ha hecho. Entonces, en la Comisión de Fiscalización en este momento está el juicio político al doctor Mario Godoy. Sí, y está Y ese avanzando. también cumplirá su tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Felizmente en los juicios políticos de seña hay plazos fatales. Es decir, la calificación tiene unos días, la técnica legislativa tiene unos días, la comisión tiene unos días, la valoración de la prueba unos días, la valoración de las pruebas de descargo otros días, después viene el debate, después unos días para el levantamiento del informe y ahí va donde el presidente de la Asamblea para que vaya al Pleno. Obviamente el informe de la comisión tiene 2 opciones, digamos. Recomendar la audiencia de interpelación o recomendar el archivo. Pero lo bueno es que ahora ya no es la comisión de archivo. Ahora, aun cuando se recomiende el archivo, ese informe va al Pleno y el Pleno es el que decide en última instancia. Verbigracia lo que pasó con el Wilman Terán. Cuando a él le siguieron el juicio político, dentro de la Comisión de Fiscalización el correísmo decidió salvarle, que no hayan los votos, que se recomiende el archivo. Fue al Pleno y en el Pleno se recomendó que haya la sesión de interpelación, pero como el correísmo ya había pactado con el señor Terán, decidieron salvarle en el Pleno. Ahora avanzará como tiene que avanzar, pero esos son los tiempos y las formas. ¿Y en cuánto tiempo más o menos tendría que avanzar? 42, 43 días, más o menos. Eso es lo que establece la norma, ¿no? ¿Cuáles serán también los escenarios? Bueno, obviamente puede pasar? lo que establece la norma es clarísimo, ¿no? Es decir, la comisión puede informar que se vaya a juicio político, como que no juicio político, sino ya a la interpelación en el Pleno, como que se archive. El Pleno conoce aquello, si es que ya
se recomienda la interpelación, inmediatamente se convoca al pleno de la Asamblea al funcionario y ahí es lo que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Tiene 3 horas de intervención el funcionario, 3 horas de intervención el interpelante, 1 hora de réplica el uno, 1 hora de réplica el otro, abandona la sala el funcionario que está siendo interpelado y se abre el debate entre todos los asambleístas. Ahí tendrá 10 minutos cada uno, el que quiera hablar voluntariamente, no es obligatorio hablar. Y una vez que eso haya pasado, se llama votación y si es que los 101 votos del señor es destituido, caso contrario, no. Nosotros estamos sobre eso. Claro, y esto también, entonces, siguiendo el proceso establecido, se escuchará y después se tomará una decisión. Sí, porque nosotros hemos ofrecido una asamblea distinta y la asamblea distinta no sentencia antes de juzgar, no lo hace. Más allá de que hay algunos asambleístas que estamos ya sobre la línea de que hay que hacer que las cosas se clarifiquen, no podemos nosotros dejar un halo de duda de nada. Nosotros mismos desde ADN presentamos el requerimiento de información el 17 de diciembre, pedimos que se convoque al pleno el 21 de diciembre, hicimos la resolución para que el señor Godoy comparezca ante el pleno de la Asamblea el 5 de enero. Él compareció, no nos pareció completa la intervención, no nos pareció lo que él tenía que haber dicho. Inmediatamente nosotros comparecimos a los medios de comunicación sin temor ni favor a decir que nosotros apoyamos el juicio político y así lo seguiremos haciendo. Pero durante la etapa de juzgamiento nosotros obviamente tendremos que ver las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, identificar qué no más podemos nosotros hacer como teoría del caso para que en efecto haya un incumplimiento de funciones y resolveremos. Ya lo demás no le puedo adelantar mucho porque yo ya soy juzgador. No quisiera adelantar criterio porque como estamos llenos de jueces de Manglar Alto, de la Troncal, de Calceta, de todo lado que te admiten nomás acciones de protección, cuidado y salen a decir que no se les ha garantizado la imparcialidad de los jueces o cualquiera de esas leguleyadas, ¿no? Y también otra de las resoluciones que se trató en la Asamblea Nacional en estos días es un tema de Venezuela, la situación de Venezuela. Se tomó y se consideró varios puntos ahí para sacar esta resolución. Sí, es que no podíamos hacerlo de otra forma, Yesenia. Y eso también a la revolución le molesta, no le gusta, le arde, no tiene fórmula de escape, se descomponen, ¿no? Maduro no solamente que fue uno de los más cruentos dictadores que ha tenido Latinoamérica en los últimos años, sino que adicionalmente es el financista del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de todos estos grupos de izquierda que viven medrando del Estado y engañando a la gente. Entonces, claro, han enviudado. Entonces, como han enviudado, están tristes, ¿no? Están melancólicos y por eso no les gusta que se les diga las cosas. Pero en Venezuela recuerden ustedes que hay gente que está prófuga de la justicia del Ecuador, como la señora María de los Ángeles Duarte, como el señor Ronnie Aliaga, como el señor Alvarado, como unos cuantos que están ahí, según ellos, de ministros de Economía de Venezuela. Y por supuesto que eso a ellos les genera un montón de problemas y de conflictos internos, pero nosotros en la Asamblea Nacional entendemos que debemos estar de la mano con el pueblo de Venezuela, que tenemos que apoyar la transición, que tenemos que buscar que ese país recupere la democracia y por supuesto nosotros como primera función del Estado hemos sacado una resolución para apoyar a Venezuela en ese sentido. Y en este caso también tener esa comunicación con los ciudadanos venezolanos que están aquí en Ecuador, porque veíamos que estaban incluso en el pleno de la Asamblea. Sí, porque hay muchos grupos que han venido al país, ellos también sacaron sus banderas, todos cobijados por la bandera de Venezuela, por supuesto, pero hay varios grupos que han venido luchando en torno al tema, pero por supuesto, me caen muy bien, me parece gente que merece volver a su tierra, me parece gente que ha venido al país a construir, a hacer, a luchar desde afuera, a hacer patria desde afuera, y todos debemos sentirnos contentos por eso. Siempre que un dictador se va por la basura de la historia, no nos queda a los demócratas del mundo, sino que alegrarnos, que felicitarnos, que decir que tenemos un problema menos. Ahora, el problema de Venezuela es bastante más grave que la salida de Maduro. Tenemos un problema de presos políticos, felizmente el helicoide se está abriendo de a poco, cada vez hay más presos políticos que están saliendo, pero la recuperación económica de ese país, la recuperación moral de ese país, el levantamiento social de ese país, el retorno de los migrantes a su tierra será un proceso largo que no puede verse empañado por el típico argumento de que se quieren llevar el petróleo. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que las familias se puedan reencontrar, que nuevamente puedan vivir una vida relativamente normal, más allá de todo el shock que ha generado en todos los aspectos a las familias venezolanas. Pero yo como legislador ecuatoriano me alegro, les mando un saludo, les animo a seguir y por supuesto la Asamblea Nacional actúa en ese sentido también. ¿Existirán posibles sanciones en el Consejo de Administración Legislativa, en el CAL? ¿En contra de quién?
Bueno, hay una sanción, una queja, ¿no? Una queja presentada hacia usted. La política de Yesenia es el arte de dar y recibir. Yo estoy convencido de que yo no le he ofendido al señor Córdoba. Yo he dicho que los temas que se han tratado no son de conocimiento de él, pero para ellos es muy común esto de que que el ataque racial, que la discriminación, es decir, los típicos argumentos y lugares comunes, ¿no? Yo me voy a defender y me voy a defender en derecho. Y he estado anunciando, y estos días ya en los medios de comunicación, espero que el CAL lo tome en consideración. Yo en mi escrito de respuesta voy a pedir que la audiencia de juzgamiento en el CAL sea en vivo, presencial y transmitida por los medios de comunicación de la Asamblea, para que después no diga la revolución que a mí se me ha salvado porque hay mayoría en el CAL. Si es que a mí se me salva, será porque tengo más argumentos que el otro lado. Ya vamos a ver si el señor Córdoba tiene suficientes argumentos para que a mí se me sancione. Cuando tuvimos el problema con la señora Mireya Pazmiño, que me dijo fascista sin despeinarse, no es que era un tema solo de mayoría en el CAL, sino que no pudo sostener ese argumento y ahí se puso a decir que no era que me decía a mí, sino que decía el proyecto de ley. Bueno, vamos a ver si es que el señor Coms Córdoba está igual de livianito que uno a la hora de defendernos, y voy a pedir que eso se publique y se vea en vivo y en directo para ver si es que tiene razón o no. En todo caso, nosotros lo que queremos también, y los ciudadanos, esperamos de la Asamblea Nacional a que se continúe con estas prioridades. Un mensaje final a la ciudadanía. Bueno, vamos a seguir trabajando por la seguridad, vamos a seguir trabajando por la honestidad, vamos a seguir trabajando con el mismo talante que hemos venido haciéndolo desde el año anterior, y este 2026 yo espero que podamos entregar al país una mejor asamblea y sobre todo podamos entregar al país normas que sirvan. Nosotros estamos trabajando por lo que a la gente le quite el sueño de la medianoche, no lo que a los políticos se nos acomoda, sino más bien estamos trabajando en seguridad, en justicia y en esos temas que la gente tanto pide. Yesenia. Le agradecemos mucho por la entrevista. Gracias. Buen día. Conversamos con Andrés Castillo, asambleísta, y hemos hablado varios temas, proyectos, reformas legales también y juicios políticos. Nos vamos a una pausa. Volvemos.